queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy hemos invitado al doctor Miguel Don Gil para conocer un estudio que él ha realizado sobre la realidad de la educación superior en la República Dominicana, los retos y qué es lo que necesita afrontar el sector educativo y las medidas que, según su experiencia, son necesarias tomar. Conocemos la realidad de la educación en la República Dominicana, por un lado los esfuerzos con el aporte económico del 4% del PIB, que representan un importante sacrificio para otros sectores, que se hace con la certeza de que veremos los frutos en nuestros estudiantes, cosa que no ha pasado. En este año 2022, el presupuesto asignado por el Ministerio de Educación fue de 231.147 millones de pesos. Educa, una institución acreditada para esto, ha señalado que en relación con el gasto público total, República Dominicana es quizás el país que más invierte en educación, que equivaldría a un 26.13% del gasto público, que es bastante alto. Sin embargo, nuestros estudiantes llegan a la universidad con grandes deficiencias. Miguel Don Gil ha titulado el estudio 19 claves para el éxito de la Universidad Dominicana en el nuevo orden mundial, y nos gustaría conocer este estudio. Miguel Don Gil, bienvenido. Hola, Mónica. ¿Ya tú te has convertido en un habitué? Sí, ya se me hacía raro porque llevo varias veces en tu sitio y volver para acá era como que ya ni me acordaba de la última vez. Bueno, Miguel me sustituyó varios días mientras estuve de vacaciones. Escríbanme a ver si les gustó. Yo he recibido muy buenas críticas, así que creo que Miguel es un buen suplente en casos como este. Miguel, qué bueno que nos acompañes. Y creo que tu libro, que ¿sí? Tengo que decir que está en formato digital, y que está prorrogado por Fernando Ferrán, que es toda una autoridad en las letras en general, y que está basado en esa experiencia de la educación superior que tú has tenido tanto en España como en la República Dominicana, de manera que tú estás acreditado para hablar sobre esto. Háblanos de tu libro, qué te motivó, Miguel, y cuáles son esos retos que tiene la educación superior en nuestro país. Como bien decías, para que la gente sepa un poquito más, aunque tú ya lo has iniciado, yo soy y he sido consultor internacional en el ámbito de la educación, entre otros aspectos. Tengo ya una trayectoria en España, en varias universidades, luego vine aquí para la República Dominicana como consultor del Ministerio de Educación Superior. Por concurso, que eso te acredita, o sea que... Y entonces digamos que tengo esa experiencia internacional, además de esa experiencia aquí, en República Dominicana. Entonces, bueno, soy doctor en Historia, maestro en métodos y técnicas de investigación y también en formación del profesorado. Un poco muy en resumen. Muy bien. Entonces, a mí me traen aquí y yo observo. Y fruto de esa observación, ¿qué es lo que me lleva a mí a hacer este libro? Bueno, varias cosas. Una, la experiencia que yo estaba teniendo con la realidad del sistema educativo superior, la universidad en República Dominicana, y luego se añadió el contexto que todo lo cambió de la pandemia, que hizo que si ya había necesidades de cambio, hubo una imperiosa necesidad de adaptarse a esa nueva realidad, pero esto no es aquí en República Dominicana, es a nivel internacional. Por eso mi libro tiene cosas que son específicas para República Dominicana, pero luego otras que son retos que tiene la educación superior en todo el mundo. Entonces, estando en el contexto de la pandemia y estando en casa, uno siempre tenía mucho tiempo o más tiempo, y yo, que me gusta mucho escribir, este es mi 8º libro, yo dije, me gustaría con la experiencia que tengo de mi paso por República Dominicana hasta la fecha y todo lo que he observado, y además que me documenté mucho, porque en el libro, aunque está escrito, yo digo esto para que nadie se asuste, muy sencillo, es decir, tal cual yo hablo, si se me entiende, se va a entender la redacción. Pero yo en todo el libro utilizo más de, aproximadamente lo conté ayer, como 80 referencias de estudios, informes, es decir, que está bien fundamentado. No es que yo me haya puesto a opinar solo por lo que a mí se me ocurre que puedo tener una visión, pero bueno, también hay que consultar y fundamentarlo en datos, ¿no? Entonces, está bastante fundamentado. Y entonces nada, ahí en el contexto de la pandemia, pues dije, me voy a poner a hacer este libro.
Ya que he venido como consultor educativo, digo, bueno, si puedo aportar esto a República Dominicana en la medida de mis posibilidades, pues y ahí lo hice. Entonces, como bien dijiste, el prólogo lo ha hecho Fernando Ferrán, enseguida se lo propuse y él me dijo, encantado, y me lo preparó el prólogo. Qué bien. Además, él, que lo uso en el libro, publicó en el año 2019 un artículo sobre la educación superior en República Dominicana, que yo usé como una de las referencias. Entonces, ese artículo me gustó mucho por los datos que daba y lo usé, y entonces se me ocurrió, que además tenía amistad con él, de decírselo, oye, Ferran, ¿puedes hacérmelo? Y él encantado. Qué bien. Entonces, aquí está la motivación, el contexto de la pandemia, que todo lo cambió, y el deseo de querer pues, aportar un estudio sobre los retos de la educación dominicana. Es cierto que se repite mucho. Los retos de la educación universitaria, que es donde yo me centro fundamentalmente, aunque igual quizás alguna cosa se pueda extrapolar a la educación básica, pero me centro en la universitaria. Se habla mucho, pero nunca se concreta en cuáles son los retos o qué es más importante, qué es menos importante, qué habría que hacer, qué hay que esperar, porque también hay veces que no es cuestión solo de lo que hay que hacer, sino que los cambios llevan tiempo. En educación mucho tiempo. Porque hay como fruto, yo lo digo que es un poco fruto de la inmediatez. Las redes sociales, el internet, que todo está al golpe de un tuit o al golpe de un mensaje. Entonces, ya no se quiere profundizar. No podemos pretender que un cambio se produzca en un año, ni en dos. Un cambio para que se vea en educación... Son 10 años. Son 10 años. Sí, 10 o 15. O 15. Entonces, claro, eso se sale de la medida del tiempo que tenemos hoy en día. Si le preguntas a alguien, ¿qué vas a...? ¿Te imaginas dentro de 15 años? Y dirán, yo qué sé dónde voy a estar, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, pero hay que tener también en cuenta que los cambios en lo que es en educación y en la sociedad llevan un tiempo para que se vea. Y cuando hablamos de educación superior, lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos tener una buena educación superior sin tener una buena educación básica. Entonces, es un doble ciclo. Entonces, me imagino que ahí tú también tienes diagnósticos de qué pasa con estos muchachos que no llegan a la educación superior sin la base suficiente. Por darte ahora unas pinceladas y luego voy un poco a otras cosas que te quiero contar. Sí. Yo diría que lo fundamental es tener presente que, como tú bien dices, es todo un proceso. Desde el niñito que con 5 años empieza a ir a la escuela y comienza a leer. Preescolar, de hecho. Sí, en realidad es toda una vida, es un proceso. La cultura, la sociedad, hoy en día se lee menos que antes, etcétera, etcétera. Y todo viene de un origen. Pero puestos a decir, hay que mejorar, que a mí me consta que hay un serio propósito por parte de la sociedad y del gobierno y a nivel institucional de querer mejorar. O sea, hay una buena disposición y eso es muy importante, porque si no la hubiese ya no hay donde... No hay que Pero hablar hay más. una buena disposición y se están aportando los medios. Ahora hay que ver cómo se encauzan para que den un buen efecto, que es lógicamente lo que queremos. Pero puestos a decir, bueno, a día de hoy queremos mejorarlo todo, que esto en realidad ya empezó, pues lo del 4% ya lleva unos años. Sí, ya lleva unos años. El programa por el que yo vine como consultor se aprobó en el 2016 y concluyó en el 20. Entonces, bueno, ya lleva unos añitos, pero tampoco es que sean tantos años. Entonces, queremos atajar o dar una solución o mejorar la educación, superior en este caso. Bueno, pues hay que partir de lo que tenemos. Entonces hay que ver tanto mejorar la formación a nivel básico, pero no solo hay que pensar en los alumnos, hay que pensar que en los docentes que tenemos hay que mejorar la calidad. Hay que preparar los docentes. Imagínense si esto toma tiempo. Hay que preparar a los docentes, no solo a los alumnos. Que actualmente, al tiempo que tenemos con el 4%, no se ha concluido la preparación de los docentes. Los docentes siguen teniendo, lo han arrojado las pruebas diagnósticas que se han hecho a un nivel muy bajo. Vamos a ver ahora qué resultan en estas últimas que se hicieron. Entonces, es una cosa que lleva tiempo y hay que apostar. Yo diría que antes, o sea, lo más básico, formar a los que luego van a formar a otros. Claro, a los docentes. Y es muy importante. Y todo lo que se haga en ese sentido, pues es positivo. Y uno de los retos a los que se enfrenta la educación superior dominicana tiene que ver con los docentes. No solo esa formación continuada que deben tener, que eso es cierto,
porque un profesor no se puede concebir como alguien que obtiene el título y se pone a dar clases y en su vida ya lee un libro, ¿no? Tiene que estar actualizándose en su disciplina, en los nuevos métodos de Y enseñanza. para la actualización necesita tiempo y no puede tener copado todo el tiempo en 2 y 3 tandas también. Porque y entonces, ¿dónde está la capacitación continua? Cierto. Entonces, una cosa que debe tener el docente universitario, bueno, son varias cosas. Primero, un docente universitario, hoy en día, a nivel internacional, no puede pensarse que solo se dedica a enseñar. Tiene que tener un porcentaje de su tiempo dedicado no solo a la capacitación, que la formación continuada, que debe tenerlo, pero un porcentaje a la investigación. A la investigación en su campo del conocimiento. Y eso es un reto, que hay que ver cómo se solventa. Hay una cosa que aquí es un adelanto del contenido, que no debería decirlo, pero bueno, así doy uno de las 19 claves que yo doy. Voy a decir solo una, el resto con el libro ya las van a ver. Que está muy buen precio. Sí, el libro cuesta $2.99. Señores, sí. O sea que no hay excusa para no tenerlo. Está en formato digital, no está, si alguien me lo ha preguntado, en formato impreso no lo hay. ¿Por qué lo hice así? Bueno, porque quería hacer un libro que fuese actual, que no pasase un largo proceso editorial, que llegase al público y que fuese útil. Muy bien. Y también, ya que estamos hablando de adaptarnos a los nuevos tiempos, a los nuevos métodos de enseñanza, claro, y todo, vamos a predicar con el ejemplo. Entonces digo, digital. Por supuesto. Entonces, es digital. Se adquiere a través de Amazon, se paga con la tarjeta, etc. Muy bien. Y uno, muy bien. Hay que decir que sí que es cierto que Amazon tiene un formato, que es el formato Kindle, sí, para unos lectores, pero que eso no desanima a nadie, porque Amazon tiene una aplicación gratuita que tú te las descargas y lo puedes leer en computadora, en celular, en la tablet como la que tú tienes, etc. Muy bien. En cualquier dispositivo. Muy bien. Entonces ahí van a tener esas 19 claves, además de, inicialmente hago una especie de repaso sobre la educación superior en República Dominicana, también a nivel internacional, y también hablo del tema de la pandemia. Y luego el grueso del libro son esas 19 claves o propuestas que yo hago, fundamentado en mi experiencia y en todo lo que he investigado, respecto a lo que habría que hacer para mejorar. Entonces, una de las 19, que la doy aquí en exclusiva, es la siguiente. Dentro de las plantillas de todas las universidades, sean públicas, privadas, me es indiferente, ¿qué porcentaje de docentes están contratados a tiempo completo? O sea, dedicándose a la institución y a ese objetivo. Pues generalmente ronda el 10%. Sí, muy poco. Es muy poco. O sea, ¿qué es lo normal? El docente que da clases debería estar dedicado en 5 universidades para cubrir su jornada laboral. Es que no hay otra que forma. va huyendo de un lado a otro. Sí. Quizás algo que ha tenido bueno el tema de la pandemia es que ahora hay más virtualidad. Pero cada día menos ya. Sí, se está entendiendo volver atrás, pero ahora se ha ido hacia un modelo híbrido. Hay flexibilidad, exacto. Es decir, hay programas que son presenciales y hay programas virtuales. Sobre todo a nivel de posgrado, maestría, son más bien virtuales. Sí, de maestrías. Entonces, eso ha ayudado un poco al profesor que está en varias universidades. Pero no puede ser. Un profesor que tiene que ir a la carrera a dar sus clases no tiene tiempo ni a actualizarse, ni a leer, ni a investigar, ni tiene tampoco la suficiente tranquilidad como para atender bien a sus alumnos. Claro. Por un lado, hay una buena noticia y es que se le está exigiendo el nivel de maestría a un profesor para dar clase, pero eso también lo forza más a que sea un profesional más acabado y lo que se le paga en todas las universidades no es suficiente, como tú muy bien dices, para dedicarse solamente en una universidad a dar clase o exclusivamente, ni siquiera muchos tienen que hacer, o la mayoría, trabajos extras que no son de dar clase. Entonces no se puede dedicar a la investigación, al continuo repaso, de manera que un profesional, un maestro universitario tiene que tener una mejor remuneración y eso no ha pasado. Sí. A ver, no digo que no existan profesores que den unas clases puntuales, claro porque que existen. Eso existe en todos los países, es decir, hay siempre el profesional que es bueno en su ámbito y da una clase en la universidad y aporta su conocimiento y su experiencia pues a la universidad, y eso es positivo. No, y que es importante esa parte, Miguel, también, como tú dices, porque, por ejemplo, un ingeniero que también construya,
transmita esa experiencia que de otra manera no la tendría, pero son importantes los dos tipos de profesores y según la materia. Pero eso, un reto que yo diría que hay que aumentar ese porcentaje es que las plantillas, ya sé que para las universidades supone un costo mayor, pero hay que pensar que para aumentar la calidad de la educación y la calidad en los rankings internacionales de las universidades, hay que pagar a los docentes y en formas contractuales de tiempo completo. Por ejemplo, en la UAS, que es la universidad pública, se le paga mucho mejor a los profesores que en las universidades privadas, pero hay que entender que la UAS tiene un subsidio del gobierno bastante fuerte, muy grande, y por eso puede dar esos precios a los estudiantes. Sin embargo, las universidades privadas no podemos tampoco, no sé cómo andan de presupuesto para no subir la matrícula a los estudiantes, no sé qué tanto puedan aumentarle a los profesores. O sea que aquí hay que mantener un equilibrio entre gastos y inversión. Sí. Quizás por una cuestión histórica, porque se dio así, vamos a decirlo. O sea, es una cosa, en República Dominicana tiene alto porcentaje de universidades privadas, Sí. pero en lo que respecta a universidades públicas son limitadas. Sí. Son 3 o 4, por decir así, ¿no? Sí. Entonces, eso es un reto, porque lógicamente una universidad privada tiene que atender a gastos, ingresos, ser competitiva, yo lo entiendo. Claro. Pero es que la realidad es que la mayor parte de las universidades en República Dominicana son privadas. Sí. Entonces, es un reto que hay que tener en cuenta. Y Por ejemplo, muchas veces, a pesar de ser privadas, y también la pública, no salen los profesionales como quisiéramos. Pero volvemos atrás, vuelve también de lo que es la educación básica. Es que no entran con el nivel necesario. Podría preguntarte yo, ¿a qué atribuyes que, por ejemplo, un estudiante, tú que eres español, y no me gusta decirlo, pero es la realidad, tú vas en un taxi y el taxi en España o en otros países y te sabe hablar de la historia de España mejor que un profesor dominicano? Entonces, ¿a qué lo atribuyes? Vamos a ver, también que no quisiese mitificar, porque yo como español podría decir, esto es una maravilla. Hay que decir que el nivel educativo ha caído en España con respecto a hace 30 años. Y quizás coges a un taxista, como tú dices, y te dice 2 o 3 cosas muy básicas. Pues tú crees entonces que la educación, la calidad educativa ha caído a nivel global, quizás con la inmediatez de las redes y demás. ¿Podríamos decir eso? O sea, estamos, como tus preguntas son tan buenas, cada vez que me disparas una pregunta salen 7 programas. Entonces vamos a hacer lo posible por responder muy básico y que se entienda. Es decir, a ver, ¿qué es? ¿Que las sociedades en general han empeorado hoy en día con respecto a hace 40 años? Digamos que son diferentes y las realidades son diferentes. Ciertamente, con anterioridad, la gente tenía más capacidad de memorizar, se leía más. Sí. Y uno puede decir, había más ocio. Es cierto, ¿memorizar para qué sirve? Bueno, ciertamente, saber datos como si fuese uno la Wikipedia no tiene sentido hoy en día porque es consultable. Sí. Pero uno tiene que tener la capacidad de poder memorizar, y analizar, leer, entender, porque en función de que uno lee y entiende, puede desarrollar el pensamiento crítico. Claro, que es lo más importante. Y si alguien no tiene pensamiento crítico, no puede funcionar en su día a día, para tomar ni siquiera decisiones. ¿Me compro un carro? No. Voy a la compra, me da el dinero. Pensamiento crítico hace falta para el día a día. Entonces sí que es cierto que se tiende a leer menos, o quizás no tanto a leer menos, sino más breve. Porque nos pasamos el día leyendo en el Twitter, en las redes, etcétera, pero son 4 líneas. Enunciados. No leemos, no profundizamos en la lectura. Y la lectura yo creo que sí que ha caído a nivel general. Yo pienso lo mismo. Yo misma. Entonces, otra cosa, estas pantallas son muy pequeñas, las de los celulares. A mí me mandan por aquí diariamente miles de mensajes o links. Yo no puedo leer aquí. Yo no me concentro leyendo aquí. Por lo menos tengo que leer en la tablet. No siempre la tengo disponible. Entonces, tengo que esperar llegar a la computadora. Pero tengo tanto que leer de otro tema que no me da tiempo a leer lo que me mandan por aquí. Es imposible, humanamente hablando, con los trabajos y demás. Entonces eso nos hace que profundicemos menos. A nivel de lo que es el sistema educativo, para no salirnos del tema, y te voy a dar una respuesta, una aproximación, porque el tema es muy complejo.
Sí que es cierto y hay una tendencia general a que se está tendiendo en las últimas décadas a nivel internacional a universalizar la educación. Es decir, antes no estudiaba todo el mundo. Eso sí es cierto. Y ahora es más fácil que todo el mundo más o menos pueda acceder a la universidad. No, y de hecho está pasando. Entonces, con esa ampliación, eso es positivo, que más gente acceda a la educación. Pero al ampliarla, Decae la el calidad nivel. no es tan buena como la que era antes. Claro, aquí, ¿cuáles son los factores detrás? Hay muchos. Pero esto sería un factor o un elemento a nivel internacional. En el caso de República Dominicana, para no irnos a España, pues si uno mira la educación que se daba hace 40 años, quizás ni con los métodos ni los conocimientos de hoy en día, pero había una disciplina de estudio, de análisis, de lectura, que hoy en día no la hay. Y esa es la base de todo. Yo diría, está muy bien y yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías porque las uso. Bueno, este libro va en ebook. Claro. Bien, y yo estoy en las redes y me gusta divulgar. Y es muy bueno que los alumnos y toda la gente use para un fin útil, no para estar entreteniéndose todo el día viendo vídeos, ¿no? Sí. Pero es bueno que se use. Pero sí que diría que no se puede abandonar, y esto es clásico y elemental, en los primeros años sobre todo la lectura. Fundamental. Fundamental porque es lo que te da el pensamiento crítico. Vámonos a la pausa, Miguel, y volvemos con tu libro de inmediato. Amigos, el libro 19 claves para el éxito universitario dominicano en el nuevo orden mundial es el nuevo libro de Miguel Don Gil, basado en la experiencia en Santo Domingo, en la República Dominicana y en España, donde ha sido un analista del sistema educativo. Este libro bien define él cuáles son esos retos que necesitamos desarrollar en la República Dominicana a su juicio y basado en experiencias de otros estudios que él también desglosa en este estudio. Está en ebooks, en Amazon, cuesta $2.95, o sea que es muy barato, y podría ser utilizado como referencia en nuestro sistema educativo. Miguel, hablábamos de que quizás la universalidad, o sea, que el sistema educativo llega a más personas, eso es muy bueno, obviamente, pero hace que la calidad pueda bajar un poco. No necesariamente es un axioma, pero pasa. Podríamos decir que en la República Dominicana lo que se ha universalizado ha sido la educación básica, no tanto la universitaria, aunque por supuesto hay muchos más universitarios ahora que lo que había cuando yo me gradué de la universidad hace 20 años. O sea que definitivamente ha crecido el número. Pero nosotros todavía no somos un país que tenemos un porcentaje tan alto en la formación universitaria, ya sí en escuela básica. De hecho, tenemos un alto índice de alfabetización, pero las pruebas diagnósticas de los muchachos en las escuelas tampoco tenemos un resultado halagatorio. De manera que hay mucho que trabajar todavía. ¿Qué pasa con los muchachos que entran a la universidad según tu estudio? A ver, un poco la realidad que la estamos comentando es que a nivel general hay una caída del nivel en toda la sociedad, a nivel de comprensión lectora, análisis crítico, lo veníamos comentando antes. Fruto de que en las últimas décadas se ha tendido a leer menos, a muchas cosas. Bueno, lo hemos comentado. Hay que empezar, lo comentamos antes, por la mejora de la formación del profesorado y luego empezar desde los niveles básicos. Aunque también a nivel universitario hay que empezar a trabajar con lo que se tiene, con el profesorado que se tiene y con el alumnado que llega, con sus limitaciones y también con sus oportunidades de mejora. ¿Ha caído el nivel? Sí, lo estamos diciendo. ¿A qué se debe? Ya lo hemos dicho, o sea, que yo creo que ese tema está muy claro. Yo quisiera decir que
una cosa sobre el título, antes de que se me olvide. Sí. Es un poquito largo, pero quería que fuese descriptivo, porque es un estudio que pretende ser práctico. O sea, no pensé en teorizar. Sí que hay una introducción donde expongo el marco general de la educación, por tener unos referentes, ¿no? Pero luego soy muy concreto. Y entonces, el título es una descripción de lo que la gente va a encontrar. Son 19 claves. Son 19 claves, eso no me alimenté yo para captar la atención, No. son 19, las conté y son 19. Sí. O sea, no... No es mercadológico. Eso, cierto. Para el éxito de la Universidad Dominicana, porque son 19 sugerencias de las mejoras o aportes que habría que hacer para que la Universidad Dominicana se ponga, vamos a decir, a un nivel competitivo a nivel de América Latina. Es un poco el objetivo que yo tengo en el libro. Y en el nuevo orden mundial, a ver, aquí el nuevo orden mundial Sí, me refiero a la tecnología. A la actualidad. Estamos en un contexto, bueno, ahí están viendo los telespectadores sí. la portada. Sí. Estamos en un contexto en que el mundo es globalizado, interconectado, hasta la política de los países ya no se puede entender como una isla cerrada, sino que nos afecta lo que está pasando en el otro lado del mundo. Véase, la pandemia empezó en China y llegó a todo el mundo. Véase Ucrania, las consecuencias que está teniendo en la economía internacional. Entonces, Sí. ya los países no son entes aislados, vivimos en una comunidad global. La casa común que dice el Papa Francisco Sí, también. sí. Entonces, estamos muy interconectados. Y este es el nuevo orden mundial. En ese enfoque yo lo presento. Entonces, ese es el porqué del título. Hay un reto muy grande, que esa idea la tiene Ferran en ese artículo del 19 y yo la rescaté porque me parece importante, y es que hay un reto muy importante que es el siguiente. En República Dominicana, y también luego podríamos decir que pasa en otros países, pero bueno, estamos en República Dominicana, estamos hablando de eso en el libro. Y es que hay que superar una tendencia de que las universidades sean, vamos a decirlo así coloquialmente, y es como lo pone en el artículo, meras expendedoras de títulos. Es decir, hoy en día un título no sirve para nada. Y la gente dirá, por Dios, ¿qué dice este hombre? Vamos, lo voy a explicar. Hace 30 años uno salía titulado en Derecho o en Ingeniería y ya solo con tener el título servía para algo. Porque había menos titulados. Y hoy en día sales con un título de lo que tú quieras y será muy bonito. Y no consigues trabajo. Lo pones en la pared de la casa de tu madre o de tus padres y queda muy bonito. Pero no consigues trabajo Es cierto, porque hay muy muchos. cierto. Entonces, hay que salir de eso porque que la universidad te dé un título no significa que ya tengas, digamos, tu futuro laboral resuelto. Que estés preparado para Claro. tener dinero. Entonces, la producir. universidad tiene que salir de eso. Es decir, está bien, bueno, la gente se forma y va a obtener un título. Pero tiene que dotar al alumnado herramientas, capacidades, destrezas para ser constantemente, vamos a decir, su propio maestro. Estar constantemente estudiando, actualizándose, porque hoy en día es más común que una persona esté trabajando hoy aquí y dentro de unos meses en otro lado. Y uno se tiene que adaptar, porque si no, ¿qué haces? Te mueres, ¿no? Uno tiene que sobrevivir. Y esa inestabilidad del mercado laboral a nivel internacional y a nivel nacional, pues uno tiene que salir preparado para eso. Entonces, esa es otra cosa que tienen las universidades como un reto. Importante, muy o sea, importante. preparar casi más, no tanto en conocimientos, que sí que es muy importante, pero sí en herramientas, en destrezas, en saber hacer. Más que el título. Y capacidad de cambio también, de adaptación Eso. a las distintas corrientes. El saber hacer es Practice. que la persona sea capaz de adquirir nuevo conocimiento, De reinventarse. de adaptarse, sin que eso le suponga una crisis que se quede en su casa porque diga, no, es que yo no sé hacer otra cosa. Si cambia esto, ¿qué hago? Exacto. No vamos a entrar ya en valorar si esto es mejor o peor, que la sociedad sea inestable o el mercado laboral Porque a nivel es. internacional. No, es un hecho. Entonces es. no vamos a entrar en que era mejor antes o es mejor ahora. No, eso no, es que no lo podemos opinar porque es un hecho. Entonces hay que sobrevivir a la realidad. Y entonces es necesario que la gente esté capacitada para estar en constante proceso de aprendizaje en su vida. Y eso es necesario que en las universidades, que sí que es como institución
que tiene un montón de siglos a sus espaldas. Las universidades a nivel histórico, yo como historiador, surgen en la Edad Media. Sí que llevan un poco de atraso en que sí que dan un conocimiento institucional, teórico, muy bueno, lo que queramos, pero les falta ese contenido práctico o ese preparar al alumno para que en el futuro sepa desenvolverse. Y ese es un reto que hay. Las universidades siempre han sido centros de pensamiento, pero acordémonos que las universidades, o sea, que la constante evolución de las universidades es el éxito de adaptación a lo que es el tipo de vida, como tú le llamas ahora, un nuevo orden mundial. Las universidades nacieron en la Edad Media, que fue supuestamente, se le ha, todas las etapas de la vida tienen como un adjetivo y se le llama la época del oscurantismo. Sin embargo, las universidades nacieron más o menos siglo XII, ¿verdad?, de la Edad Media. De manera que no es suficiente que exista una institución, sino que se adapte a lo que es el pensamiento crítico de ese momento. Bueno, yo te diría como historiador que esa descripción de la Edad Media como oscurantista, época oscura, sí, está, o sea, capta mucho la atención, pero es errónea. Yo por eso lo menciono, porque ya es un tema. Yo en mis clases de historia digo, ¿cómo es posible, si fueron aproximadamente 1000 años de oscuridad, que de repente surja en el siglo XV, XVI el Renacimiento y el humanismo de la nada? Claro, claro. Eso no se sostiene. No, es que tú sabes qué pasa, y ya no salimos del tema, pero uno vuelve y entra. Lo que pasa es que hay que contextualizar. Lo que pasa es que las épocas, no hay una disrupción tal, no hay un parteaguas que hoy amanece y ya estamos diferentes. Es simplemente un camino A. Y el Renacimiento, que se supone que es todo lo mejor, porque justamente también apellidamos o adjetivizamos las épocas de alguna manera, pues es todo lo mejor, y la Edad Media todo lo peor. Pero a lo que íbamos, las universidades nacen en la Edad Media. Y es más, la universidad es una construcción o una novedad que aporta la Iglesia Católica. Sí, las universidades inicialmente eran pontificias, porque eran las únicas que había. Claro. Luego, con el paso de los siglos, el Estado se da cuenta que son centros de educación importantes y se meten en ese proyecto. Miguel, el oscurantismo de la Edad Media, la gente se refiere también a ese acaparamiento y encerramiento de la Iglesia hacia las universidades. Pero no solamente se puede ver el lado oscuro, hay que ver el lado bueno, el lado que fue fruto de la Iglesia. Y entonces fue un acaparamiento. Ahora, si eso vamos, también hay que ver que el saber, cuando creemos que estamos en el siglo XXI y estamos viviendo la única época del conocimiento, hay que hablar hasta de la Biblioteca de Alejandría, si eso vamos, donde se juntaron los mejores filósofos y matemáticos y astrónomos del momento. O sea que el conocimiento no es exclusivo de una sola época, sino es una evolución, y todas las épocas tienen un desarrollo que hay que estudiar con pensamiento crítico, que es lo que necesitan las universidades. Ciertamente hay algo que añadir. La universidad, con la vocación pedagógica que tiene, no puede pretender tampoco, porque sería otro extremo que sería también un error. Es decir, yo me tengo que adaptar a que la gente sea capaz de buscar trabajo, vamos a decirlo coloquialmente, ¿no? No, tampoco es eso. Tampoco es porque eso. Entonces estaría creando autómatas, trabajadores, claro. Que sean... Solo por competencias, no con pensamiento crítico. Ciertamente tampoco, porque entonces si nos ponemos en esa tesitura, las universidades tendrían que acabar con las humanidades. Claro, entonces historia, seríamos filosofía, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Pero ese ¿para qué? Es que es todo, es decir, ese saber cultural, esos valores, es donde está, en lo que no se puede tocar está lo más valioso, la cultura. Es que eso, la filosofía, las humanidades, es lo que nos da justamente el pensamiento crítico. Bueno, las matemáticas también, porque dicen, ¿y para qué estudiamos trigonometría? ¿Para qué estudiamos álgebra si nunca vamos a usar lo que es el teorema de Pitágoras? Es que te da el pensamiento crítico. Entonces, es un tema muy delicado, el de la educación. Y fíjate que hay un hilo muy fino entre preparar para conseguir un trabajo, que es fundamental, porque sin trabajo no comemos, pero no solamente para ser ahora se usa mucho esto, los call centers, por ejemplo, porque también tenemos que evolucionar.
Entonces, entre esos dos límites, ¿no? Entre no adaptarse y adaptarse demasiado. Es decir, tampoco la universidad puede hacer títulos a la carta y olvidarse del saber fundamental, ¿no? Pero sí que hay que buscar un equilibrio, de que la universidad tiene que dar respuestas a los cambios de la sociedad sin quedarse atrás, pero bueno, también dentro de unos límites y fundamentalmente está creando seres humanos. Porque formar para la vida es para lo económico, pero también para lo espiritual, lo Claro. social, lo cultural, todo. Todo, indudablemente. Por hablar un poco del contenido del libro, que luego cuando lo consigan lo van a leer con más calma y con más profundidad, es importante a nivel de la universidad que se produzcan intercambios a nivel internacional. Es decir, la universidad, como hablaba antes de los países, hoy en día por las circunstancias, las características de la economía, de las comunicaciones, no pueden permanecer aisladas. Tienen que estar conectadas a redes de conocimiento internacional, saber que se publica en las mejores universidades o participar en eventos científicos y estar en constante intercambio y Pero comunicación. eso se está haciendo bastante bien en la República Dominicana, ¿eh? Tanto en las universidades privadas como en la pública. Sí que me consta que hay una tendencia a la mejora en ese sentido, aunque todavía queda mucho por hacer. Y animo a que se siga en ese camino. Hay un reto que se tiene a nivel de los estudios universitarios, y es que la cúspide en los estudios universitarios, para aquellos que no lo sepan, es el nivel o el título de doctor. Que los doctores son aquellos que están más capacitados para investigar, para desarrollar nuevos conocimientos y aportar un aporte significativo a la educación y a la cultura. Realmente se está intentando mejorar, pero eso es un reto porque en las plantillas de, no sé, datos del 2016-19, hablo de memoria, en el libro está el dato preciso, ahora hablo de memoria. Estábamos hablando de que en las universidades el 3,5% de los docentes eran doctores, es poquísimo. Sí, es poco. Es que no tenemos Cuando la tanto tendencia a control. nivel internacional es que a nivel de la universidad quienes dan clases son doctores. Sí, Por ejemplo, pero- en España es así. Sí, pero porque no te lo- vayas te tan lo requieren. lejos, Miguel, porque hemos conseguido lo que es un reto grande y es que todos tengan nivel de maestría, que en nuestro país es bastante. Ya todos tienen, para dar clase en la universidad hay que tener nivel de maestría. Oye, eso está muy Y bien. cuando hablas de doctor, también hay que señalar que un doctor, yo creo que lo que más tiene es pensamiento crítico. O sea, en un área. Entonces, Cierto. fíjense lo importante que son las humanidades dentro de cualquier área de estudios, que no podemos dejarla de lado, y corroboro con lo que dice Miguel, de que es importante educar para tener un título que te permita tener trabajo, pero a la vez el pensamiento crítico. Una evidencia de que en la sociedad hay una crisis de las humanidades, de los valores, como lo queramos llamar, o hasta la de la espiritualidad para el que sea creyente. Una evidencia es que hoy en día hay muchos conflictos con graves consecuencias a nivel internacional. Y espérate, tú has hablado para el que sea creyente y para el que no sea también, porque todos tenemos una espiritualidad, incluso los no creyentes. Por eso he dicho, tanto valores a nivel sin connotación religiosa, Claro. y luego el que sea creyente pues a nivel espiritual. Claro. Pero hay una crisis de valores en la sociedad. Por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, estamos hablando de que señores presidentes de países, que se supone que deberían ser muy serios y consecuentes, se han metido en una carrera sin salida, que por lo que están dando las noticias, a poquito estamos, si no estamos ya al mismo nivel casi de la crisis de los misiles, Sí, entre que Rusia y Estados Unidos. Sí. Y está muy delicado. Entonces, Muy y delicado. como eso, también en la escena política internacional, cómo los políticos se insultan y acaban casi a puñetazos. Eso no es Bueno, normal. España es el pan nuestro de cada día. Bueno, no se acaba a puñetazos, pero sí se insultan. Sí, eso es increíble. Aquí todavía no hemos llegado a esos extremos. Entonces, eso evidencia que algo está pasando y que hay algo que mejorar, ¿no?, en la sociedad. Y eso vende, Miguel, porque entre los políticos eso vende. Hay una carrera en algunos países a ver quién se insulta más y quién le saca los más trapitos al sol más. Que no hemos llegado al extremo, por ejemplo, de España, pero ojalá que en estas elecciones no se duplique lo que pasó en las pasadas, porque la verdad es que esto no aporta nada. Mi teoría personal, que es muy personal,
y nos salimos de la educación. Es que tiene que ver, pero es que tiene que ver. Es que como no hay profundidad, pensamiento crítico, no hay profundidad en el aporte que uno hace a nivel electoral, como partido, como opción, Exacto. se quedan en lo Tienes que anecdótico, basarte. en descalificar, porque tú hiciste, no hiciste, pero no se va a lo profundo, no se está hablando ni de qué es importante o un pacto en educación, no, se está hablando de cosas anecdóticas. ¿Qué es lo que vende? En el enfrentamiento verbal, fulano dijo del otro. Ni siquiera en las consecuencias de lo que se está criticando, que sí sería ya algo que envolvería lo que es el pensamiento crítico. Vamos a la pausa, Miguel, y seguimos analizando este estudio que hace sobre la educación universitaria. Volvemos. Bueno, nos acompaña Miguel Don Gil, historiador, profesor, experto en educación, quien nos ha acompañado en muchos programas y de hecho ha estado tapando mi falta en mis vacaciones. Suplantándote. ¿Verdad? Suplantándome, ¿qué les parece? Y él tiene este estudio de 19 claves para el éxito de la educación universitaria en el país, en el nuevo orden mundial, como él le llama. Miguel, ¿en qué puede ayudar a mejorar este libro, este estudio, a nivel privado, a nivel estatal, a nivel incluso de un estudiante que lo lea? ¿Cómo crees que puede influir este estudio? Buena pregunta. Uno pudiera pensar, bueno, esto solo está pensado en altos directivos, para que apliquen esas medidas. Bueno, en principio uno puede pensarlo, pero en realidad este libro está pensado para todo aquel que tenga algún tipo de participación o interés en la educación universitaria, ya sea gestor, directivo, coordinador, profesor o hasta alumno, porque es hacer un análisis y una valoración de cómo estamos, qué se puede mejorar y qué medidas se pueden adoptar. Y cada uno desde su posición puede también contribuir a ese cambio. Entonces, yo creo que como reflexión es importante que lo lea cualquier persona. O hasta la gente que no tiene que ver con la educación superior, pero quiera saber un poco de esto. O sea, es un libro para todos los públicos. Lectura sencilla, ya lo digo. No es compleja, aunque luego tenga un apartado documental de muchas referencias, pero bueno, eso no hay que leerlo. Sí, claro. Eso es para ya el erudito que quiera saber de dónde saco yo una referencia, ¿no? Pero que bueno, que no hace falta leerlo. Y tampoco es muy extenso. Creo que son unas 150 páginas. Contando todo, los anexos, apéndices, es decir, que es un libro que si tú te pones a leerlo hoy y tienes tiempo, igual en 2 días te lo lees. Sí, muy bien. Y va a lo concreto, porque quiero que sea útil, no es una erudición de 500 páginas de un señor que teoriza sobre... No, es muy concreto, porque quiero que sea útil. Como ya lo dije antes, está solo en versión digital, que si se puede, a ver si se puede... Aparte de que, bueno, en Amazon se pone, bueno, el título o mi nombre, Miguel Don Gil, y ya te va a aparecer en los resultados. Si se puede proyectar un código QR que... Sí, lo tenemos por ahí. Está por ahí, si se puede proyectar, pues estupendo. Para que la gente entonces simplemente le tenga que hacer así, clic con el celular y ya le va al enlace. Para que veamos lo que es la tecnología. Estamos totalmente actualizados. Sí, totalmente actual. ¿Y no nos vas a dar otro cue de las claves? Sí, que... A ver, hemos hablado muchas cosas. Un tema que, mira, no lo he tocado y es muy importante, pero como se repite tanto, ya es como que le he dado menos importancia. Porque todo el mundo lo dice. La virtualidad, la virtualización, y ya tanto repetir, yo creo que la gente ya lo dice y no, sin sentido ya. Es cuando hay una valla que pasa mucho tiempo, ya es parte del paisaje. Entonces, yo creo que todavía... Aunque se esté utilizando mucho el término y se esté implantando mucho porque fue una necesidad por la pandemia, yo creo que todavía se puede reflexionar más sobre la profundidad de lo que supone. Sí, porque cierto. No es solo decir, es que vamos a dar una clase y entonces uno se pone ahí en la pantalla, en la computadora y el profesor está al otro lado y da la misma clase. No, porque eso no es virtualización. Y alguien me dirá, ¿cómo? No, es que enseñar en un contexto virtual supone un proceso totalmente distinto. ¿Cuál es ese proceso, Miguel? Vamos a ver.
pensar que la docencia virtual es que el profesor te va a dar la clase en vez de en el aula, virtualmente desde su despacho y tú estás en tu casa, eso no es virtualidad. En alguna clase o charla que yo he dado, yo digo que eso es una clase presencial, lo único que con un cristal de por medio. Sí. Porque si tú estás 2 horas contando lo que sea y el alumno está escuchando, es una clase presencial para mí. Claro, esto hay que... Yo, lo veo más sencillo porque como vengo del ámbito pues, educativo, pues lo tengo más presente. Educar desde la virtualidad, y yo que en España uno de mis títulos lo hice por una universidad a distancia, la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, no es que el profesor te dé la clase como se hacía antiguamente, no, es que hay una participación más activa del alumno, el profesor te da unos tips, unos materiales básicos, optativos, te da unas indicaciones y te da unas líneas para que tú vayas de forma autónoma, trabajando, estudiando, eso sí, él te va a supervisar. Y luego, puntualmente, él te puede hacer una reunión o encuentro virtual para más bien socializar dudas o dar algún tipo de componente teórico, pero sobre todo eso, para ver cómo va el proceso del aprendizaje. Y eso es un reto todavía. Sí que es cierto que se está tendiendo a que las clases se den virtualmente, a educación básica y también superior, pero este enfoque que yo te acabo de dar de cómo debe ser la enseñanza virtual... Es responsabilidad del alumno también, de que haga su tarea antes de la clase. También, eso implica también para el alumno más esfuerzo, porque claro, no es que voy a sentarme a que me cuente el profesor. Claro. Y no, ejemplo, tiene que ser más participativo. Y por ejemplo, un profesor de matemáticas, por ejemplo, de cálculos estructurales, no sé, de este tipo de cosas que son de física, que no es lo mismo, quizás, y mucho más si no lo has estudiado antes, ¿sí?, el desarrollo de toda esta formulación de un problema en una pantalla pequeña que en un pizarrón, por ejemplo. Sí. Entonces hay más esfuerzo. Y luego exige también un reto por parte del profesor porque tiene que habituarse a un modelo, claro, de enseñanza diferente, y a usar plataformas virtuales. Donde, por ejemplo, la plataforma Moodle... Tiene que estar doblemente preparado el profesor. Exige también una preparación. Y eso se ha hecho. Es decir, sí que se inició. No estoy diciendo que no se haya iniciado. No, se ha hecho. Se inició, pero todavía queda por recorrer en ese camino. Porque desde que empezó la pandemia hubo que salvar inicialmente las evaluaciones porque llegó la pandemia y entonces, bueno, se tiró pues del celular, del WhatsApp, de esto, del otro, el correo electrónico y se caminó hacia los campus virtuales y la implementación de la enseñanza a nivel virtual. Y como tú muy bien dices, un híbrido quizás sería la forma perfecta. El modelo híbrido, y es lo que yo digo en el libro, que es lo que apunta, todavía, hombre, la pandemia, los efectos a nivel internacional no han acabado. No. Pero bueno, aunque aquí igual podemos tener el concepto de que ya pasó. No, todavía no, los efectos siguen, ¿no? Pero bueno, pero sí que es la tendencia. No ir a la virtualización total, la parte sino buena a lo híbrido. De consecuencia, claro, porque otra cosa, tenemos que también, como tú muy bien dices, de verlo todo con una visión global y el hecho de trasladarse estudiantes, profesores y todo el mundo de un sitio a otro todos los días y a toda hora, o sea, una gente tiene clases de 8 a 10 de la mañana y después tiene clases de 4 a 6 o de 4, entonces son 2 veces que tiene que ir a la universidad en una ciudad que es un caos el tránsito todos los días, que es costoso, sí, que dónde vas a comer, o sea que acarrea costos mucho más grandes lo que es la presencialidad. Decir en concepto que la virtualidad, la enseñanza es peor, que hay gente que lo dice, yo le diría que no. Si se hace bien, bueno, se podría profundizar más, pero yo he dado un poco unos tips de cómo debe ser el enfoque de esa docencia y esa participación del alumnado. Si se hace bien, podemos decir que puede ser igual a lo presencial. Yo diría que un híbrido es lo mejor. Sí. Lo que pasa es que los puntos de cambio, las inflexiones, las disrupciones son difíciles, adaptarse a otro sistema. Pero fíjate que aunque no queríamos en la pandemia, de hecho también hicimos programas por televisión, que por cierto no es lo mismo, pero es distinto porque aquí tenemos un set. Pero en cuanto a la educación, yo creo que estamos ya bastante acostumbrados y los profesores que tanto se resistían, creo que ya lo prefieren. Ciertamente,
la gente más joven, los profesores más jóvenes, van a Eso. estar más dispuestos o más capacitados porque desde pequeños ya Claro. tienen un celular. Claro. Entonces, a eso, ¿no? Y los mayores, lógicamente, pueden tener algún tipo de reticencia. También hay que decir que hay una limitación práctica. Vamos a ser honestos. Sí, claro. Si Internet no está universalizado, tú no puedes pedir a un profesor que dé clases virtuales si no tiene conexión a Internet. Claro, no, y no Entonces hay que solamente eso, facilitarle sino eso una básico. muy buena conexión a Sí, Internet. que no se te caiga. Claro, que no se te caiga, porque de hecho yo tengo una conexión a Internet supuestamente muy buena y me ha fallado en medio de una grabación virtual durante la pandemia. O sea que tienen sus limitaciones. Por eso. Entonces, estamos hablando en idílico, ¿no? Pero estamos partiendo de la base de que hay Internet estable y lo tiene todo el mundo, ¿no? Eso es una limitación, Claro. pero ya no a nivel de la educación superior, Claro. sino de la básica. Porque, y no a todos los lugares llega bien, aunque tú tengas un buen plan de Internet, Claro. igual la red no es lo mismo tenerla en la capital que en Campo, una de no zona sé rural, que igual tú tienes un plan bueno, pero no llega la conexión bien. Claro. Entonces, eso es una limitación que hay que tener en cuenta, hay que trabajar con ello. Con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Miguel, para cerrar en Sí. estos 3 minutos que nos quedan, algo, no nos quedan 3-1 que nos quedan, nos dicen. Entonces nos despedimos. Nos despedimos entonces, invitamos a que compren Os el invito libro. a comprar el libro, está digital en Amazon, buscáis mi nombre, Miguel Don Gil, o buscáis el título que lo tenéis en pantalla y lo adquirís automáticamente con tarjeta a través de Amazon y os lo descargáis en el dispositivo electrónico que tengáis. Este programa lo vamos a poner en YouTube, como siempre hacemos. Puede volver a verlo, puede recomendarlo. Y como dice Miguel, no solamente este es un libro dirigido a profesores universitarios o a los dueños de la universidad o a las autoridades del MESID, por ejemplo. No, es un libro sencillo, de fácil lectura, para todo el que está interesado en conocer cómo pudiéramos salir de que tengamos estudiantes que rinden tan bajos resultados en las pruebas. No será un recetario, pero pudiese ayudar. Miguel, gracias por venir a compartir tu estudio. Un placer. Y si alguien me quiere felicitar o dar las quejas, pues a través de las redes sociales me puede encontrar. Exactamente, Miguel Don Gil, ahí los encuentra. Y si no, programa Contexto, espacio RD. También puede sintonizarnos y también pedirnos cuáles temas quisieran que tratasen. Será hasta la próxima, amigos.